Al que Madruga es un programa conducido por el padre Modesto Lule desde Texcoco, México, y producido por Guadalupe Radio. En este programa crecerás más en la fe y especialmente conocerás del Santo del Día, entre muchos temas más. Santo no es aquel que nunca ha pecado, sino aquel que se levantó de sus miserias. Vamos a escuchar el segmento El Santoral de hoy y aprendamos de aquellos hombres algunas enseñanzas para poder mantenernos en el camino que nos lleve al encuentro con Cristo, es decir, en el camino de la santidad. A tiempo, con el tiempo, para que lleguen a tiempo. Son 18 minutos después de la hora. Saluditos a todos ustedes que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Dice Verónica Arzola, que nos escucha en Dallas, Texas. Saludos hasta Dallas, Texas. Saludos a Claudia Ramírez, que dice que está allá en Austin, Texas. Sí, Austin, Texas. Rosa Escalante dice que está allá en Ecuador. Muchísimas gracias. Como ya habíamos mencionado, el día de hoy la iglesia tiene presente en la liturgia a San Francisco de Asís. 4 de octubre, San Francisco de Asís. También la iglesia tiene presente a San Petronio. San Petronio obispo, dice que San Petronio obispo murió allá en el año 450. La iglesia también tiene presente a San Quintín. San Quintín allá del siglo VI. Allí en cerquita de San Diego están la garita de San Quintín, ¿no? Se llama así, San Quintín, una ciudad, creo, ¿no? Yo había escuchado, ya ves que cuando uno va por aquellos lados dice, no, ya me he ido pasando San Quintín. O San Quintín está en México. A ver, mi ignorancia, ilumínenme. También la iglesia tiene presente a Santa Áurea. Santa Áurea, dice allá en la Galia, en París, murió en el año 856. También la iglesia tiene presente el día de hoy, allá en Estados Unidos de Norteamérica. Fíjate que esto es un beato. Me lo voy a pasar porque no sé si ya está canonizado o todo lo demás. Déjame ver, hay más beatos, no. A los beatos me los brinco. A los beatos me los brinco del santoral porque como el martirologio que estoy manejando es del año 2000, entonces lo voy actualizando ciertamente porque no he encontrado un martirologio actualizado, pero a los beatos me los voy saltando porque regularmente cuando son beatos tienen una fecha y después los canonizan y ya después los cambian de fecha y pues ya uno de repente está diciendo que es el día de no sé quién y ya ni es y ya lo más mejor. Entonces ahí la vamos a dejar con Santa Áurea en el año 856, San Quintín, San Petronio y obviamente San Francisco de Asís. ¿Qué podemos decir de San Francisco de Asís? Pues que no se llamaba San Francisco. A ver, ¿cómo se llamaba San Francisco de Asís? ¿Cuál era su nombre? Como dicen allá en mi rancho, ¿cuál era su nombre de pila? Vamos a invitarles ahí para que nos manden sus mensajes. ¿Cuál era el nombre de pila de San Francisco de Asís? Oye, el día de ayer falleció el cardenal que anunció la elección del Papa Benedicto XVI. Y pues el Papa Benedicto XVI, pues todavía miré una fotografía de hace 4 días. Algunos de los cardenales fueron a visitarlo. Y bueno, pues sí, se ve más desgastado porque pues es propio, ¿verdad? Pero ahí está todavía y pues bueno, hay que seguir orando por el Papa Benedicto XVI. Déjame ver de San Francisco de Asís. ¿Cuál era el nombre de pila de San Francisco de Asís? ¿Cuál era el nombre de pila de San Francisco de Asís? Ahí se los vamos a dejar. Vamos a leer la pequeña biografía que por aquí ya tenemos de San Francisco de Asís. Cada 4 de octubre la Iglesia Universal celebra a San Francisco de Asís, que no se llamaba San Francisco, que ya no se llamaba Francisco, ¿verdad? Pero pues así se le llama. El santo que se unió a Cristo en sus dolores, el hombre que se santificó en la pobreza.
el santo que reconoció a Dios en la naturaleza. Sin lugar a dudas, el santo de Asís ha sido siempre una figura de inmensa importancia para la Iglesia y lo sigue siendo hoy. Tan es así que el Papa Francisco decidió tomar su nombre al asumir el pontificado con el deseo de honrar su memoria y al mismo tiempo como una forma de pedir su intercesión. Es el mismo Papa quien alguna vez lo llamó hombre de armonía y de paz. Hablando de San Francisco de Asís, nació en Italia en el año 1182 en el seno de una familia acomodada. Su padre era un rico comerciante y por lo tanto él estaba destinado a asumir el negocio familiar. Y como venía de una familia acomodada, pues se daba cierto tipo de lujos ahí, ¿no? Sintiéndose pagado de sí mismo, mientras el tiempo de asumir mayores responsabilidades llegaba, Francisco, que no se llamaba Francisco, se dedicó a gozar de sus bienes en medio de la ostentación y las frivolidades. Para su miseria no hubo mayores contratiempos en su vida hasta que se vio forzado a ir a la guerra y cayó prisionero. Pero pues no pudo pagar ahí Es verdad que no fue mucho el tiempo que pasó en esa condición como prisionero, pero su salud empezó a resquebrajarse. Pues es que si te dedicas a la borrachera, si te dedicas a los desvelos, si te dedicas a la promiscuidad, andan pirinola suelta, pues cómo no vas a andar todo cercado por el desosiego en medio del horror de la guerra y la enfermedad. Francisco, que no se llamaba Francisco, ¿dónde está tú? Empezó a escuchar una voz que clamaba desde su interior: sirve al amo y no al siervo. Oiga, nada más una sugerencia. ¿Cómo se llama San Francisco? ¿Su nombre de pila cuál es? Porque me lo están poniendo en italiano. Ahora cámbienmelo al español, por favor. Cámbienmelo al español. Sí, para entenderle. Su estado precipitó el retorno a casa y allí, en contacto con la naturaleza y el descubrimiento de la oración, poco a poco fue entendiendo que Dios quería algo más de él. Entonces hubo necesidad de estar en la guerra, en la enfermedad y también como prisionero. Las dificultades le hicieron reflexionar, que es lo que muchos de nosotros a veces nos falta, bien acomodaditos, ya bien ahí situados en una situación y no reflexionamos. Busquemos reflexionar de la vida. Francisco comenzó a visitar a los enfermos abandonados del pueblo, muchos de ellos leprosos. Con frecuencia les llevaba algo de comida y abrigo hasta que decidió regalarles sus propios vestidos y su dinero. Algo nuevo crecía en su corazón. Después de la guerra, después de la enfermedad, después de haber quedado prisionero, algo nuevo crecía en su corazón y era muy distinto a cualquier cosa que hubiese probado antes. Su espíritu empezaba a tener paz, aún rodeado de pobreza, viviendo humildemente y con el corazón tocado por el dolor de los demás. Cierto día, mientras oraba en la iglesia de San Damián, le apareció que el crucifijo le miraba mientras decía: Francisco, repara mi casa, pues ya ves que está en ruinas. Francisco, pero no se llamaba Francisco. ¿Cómo? ¿Cuál era el nombre de pila de San Francisco de Asís? Yo ahí se los dejo. Disfruta del programa completo desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio, en la que encontrarás más contenidos como este. Por eso, descarga la aplicación, regístrate gratuitamente y vive tu fe con una gran variedad de contenidos.